Capital Intereconomía. Empresas, finanzas, mercados. Las 9 de la mañana, ahora menos en Canarias, abren las bolsas europeas y tal y como indicaban los futuros, lo hacen con subidas. ¿Cuánto avanza el IBEX 35, Paloma? A esta hora un 0,56%, ya superamos los 9.400. 9.407 puntos para el IBEX 35. Liderando los avances dentro de nuestro selectivo tenemos al fabricante de piscinas Fluidra, arriba un 1,32%. También buen tono en el sector financiero. Siguen tirando los bancos. El Sabadell es el que más está subiendo, casi un punto porcentual. Tenemos al BBVA con un rebote del 0,9, Bankinter arriba un 0,67, el Santander sube un 0,6. También en los primeros puestos IAG, el holding de aerolíneas, subiendo un 0,91%. Solaria con un rebote del 0,86 o Amadeus, que se impulsa un 0,7%. Valores en rojo pocos dentro del IBEX, pero tenemos alguno, concretamente 4. Lo peor para Inmobiliaria Colonial, que cede un 0,8%, AENA cae un 0,10% y muy planas, pero con ligero toque de caídas, recorte del 0,04% para Laboratorio Robi y Acerinox se deja un 0,02%. Ahora mismo solo hay 3 valores en rojo dentro del IBEX. Parece que la jornada se va a firmar en positivo. Dentro del mercado continuo a esta hora, lo mejor para Ecoener, con un rebote del 3,7%. Amres Holding sube también más de un 3, un 3,5%. Urbas, el grupo financiero, arriba un 2,3%. Y Prosegur Cash, también entre los mejores, subiendo 2 puntos porcentuales. En el lado de los recortes, tampoco hay muchas compañías que estén cayendo, pero sí hay algunas que lo hacen de forma consolidada. Squirrel Media cayendo un 4,5%. Amper, que se deja un 2,5%. Duro Felguera, recorte del 2,1% y 2 puntos porcentuales de caída para Atris Health. Recordamos, pendientes hoy del dato de IPC en Estados Unidos a las 2:30 de la tarde y el de Italia nos llega dentro de una hora. La prima de riesgo en España, 105 puntos básicos, bono a 10 años, 3,53%. Con subidas tenemos al IBEX, con subidas, Estefanía, tenemos también al resto de bolsas europeas. Sí, los futuros acertaban. Vemos al DAX alemán subir un 0,4% y el Eurostoxx 50 arriba un 0,6%. La bolsa de Londres, sin embargo, la vemos planita con tendencia negativa. El CAC 40 parisino sube un 0,3% y el MIPTEL italiano lo vemos con una revalorización del 2,6%. Vamos a mirar esas bolsas por dentro y a ver cuáles son esas compañías que más destacan dentro del día de hoy, porque precisamente hoy una de las compañías que presentaba resultados en el DAX alemán, Rheinmetall, es la peor del índice alemán, se deja un 2,4%, muy poquitos valores en negativo. Y si miramos a esos resultados, a esas compañías, la primera de ellas, Allianz, está subiendo un 1,17%, también Deutsche Telekom arriba un 0,4%, que presentaba unos resultados con un descenso del 2,4% en sus ingresos. Henkel también mantenía elevadas perspectivas y sus ventas subían un 5%, subió un 1,7%. También vemos a Münchener avanzar un 1%. Recordemos que su resultado estaba por debajo de las expectativas. El beneficio cae en el segundo trimestre por debajo de esas expectativas y confirma previsiones. También conocíamos los resultados de Siemens AG, que está cayendo un 4,3%, siendo la peor del selectivo alemán. Si nos vamos hasta Londres, que también teníamos compañías que presentaban resultados, vemos a Antofagasta, que la minera aumentaba su dividendo un 11,7% tras ganar en el primer semestre un 7,5% por mayores ventas de cobre. La vemos ahora mismo con una caída del 1,25%, siendo la peor, la segunda peor del selectivo de Londres. Y también nos encontramos a Persimmon, el fabricante de viviendas de Londres, que reportaba ingresos en el primer semestre de 1.190 millones de libras. La vemos con una revalorización del 2%, Rubén. Pues así tenemos a las bolsas europeas esta mañana. En verde, los futuros americanos, que también vienen subiendo un 0,4% a la espera de ese dato de IPC en Estados Unidos. Y hemos tenido una sesión de signo mixto en las bolsas asiáticas, que se han dado la vuelta y las tenemos ya, mira, todas en verde, todas subiendo, menos el Hansen, que lo tenemos prácticamente plano. La mayor subida para el Nikkei de Tokio, avances del 0,9% al cierre. El euro, muy pendientes de las divisas,
supera ahora mismo el nivel de $1.10, 1.1006, y en el mercado de materias primas subidas también para el precio del petróleo, muy tibias, del 0,1% a la espera del informe mensual de la OPEP. La noticia, la atención centrada en ese dato de IPC Estados Unidos, se va a publicar a las 2:30 de la tarde. ¿Qué podemos esperar? Se lo preguntábamos hace unos minutos a Juan José del Valle de Activo Trade. Recordemos que el último dato de inflación subyacente en los Estados Unidos está en el 4,8%. Los ojos están puestos ahí. El mercado espera que se mantenga más o menos en esa cota. Sin embargo, para el dato de IPC general se espera incluso una ligera subida desde el 3% previo al 3,3%, ¿no? Entonces, es un poco más de lo mismo en el sentido de estamos viendo datos generales de IPC a la baja en prácticamente todas las economías desarrolladas del mundo durante los últimos meses. Recordemos que hace un año el IPC en Estados Unidos estaba por encima del 9%, ahora mismo lo tenemos cerca del 3%, pero eso no quita, como siempre se dice, eso no quita que los precios no suban. 9:06 de la mañana, ahora menos en Canarias. A partir de las 9:30, consultorio de bolsa hoy con Juan Enrique Cadiñanos, CEO de Amidad Markets. Las consultas las pueden ir dejando desde ya, si lo desean, a través del 915331851, 915331851. Mensajes de texto de audio al número de WhatsApp 609-224-716, 609-224-716. También pueden dejar su pregunta, su consulta sobre bolsa, sobre acciones, sobre valores en nuestro canal de YouTube, en el chat de Radio Intereconomía. Si en tu cesta de la compra solo quieres lo mejor para ti y los tuyos, no hay nada como Supercor, Hipercor y Supermercado El Corte Inglés. Y es que hasta el 23 de agosto dispones de una gran selección de productos con su segunda unidad al 50% de descuento. La calidad de sus productos frescos es ya todo un referente. Ponen a tu alcance el mayor surtido en alimentación, droguería y perfumería, siempre con la garantía de primeras marcas. Y sus productos, marca El Corte Inglés y El Corte Inglés Selección, satisfacen a la perfección todas tus exigencias, ya que proceden de fabricantes de primer orden con los más altos estándares de calidad rigurosamente controlados. Su atención especializada hace que te sientas como en casa y revisan constantemente sus precios, algo que agradezco mes a mes. ¿Qué más puedo pedir? Tanto si compras físicamente en tienda como a través de su web o app, Supercor, Hipercor y Supermercado El Corte Inglés ofrecen todo un mundo de servicios que harán de tu experiencia de compra algo único e irrepetible. ¿Te lo vas a perder? Capital Intereconomía con la educación financiera. 8 minutos de negociación llevamos en las bolsas europeas, siguen al alza, el IBEX 35 por encima de los 9.400. ¿Cuánto sube el selectivo español, Paloma? Un 0,70%, 9.419 puntos. Pues vamos al IBEX por dentro. IG, expertos en CFD, Barrera, Turbos 24 y Opciones Vanilla, patrocina este espacio. Empezamos el repaso al IBEX 35 con la primera, con Acciona en positivo, sube un 1%, avances consolidados en los 133 euros. Su filial Acciona Energías Renovables, también en verde, subida del 0,6%, intercambia títulos a 27,40. La acerera Acerinox la vemos en positivo con un avance menos abultado del 0,17%, sus acciones se cambian a 9,38 euros. Ese mismo tono es el que estamos viendo en la constructora ACS. Rebote del 0,16. Los títulos a 31 euros con 69 céntimos. Aeroportuaria AENA también se intercambian sus títulos a 147,05 euros. La observamos en positivo con una revalorización del 0,38%. Y una de las mejores dentro del IBEX es la central de reservas Amadeus. Arriba un 1,07% con los títulos intercambiándose a 64,20. Y vamos con otra acelera, ArcelorMittal sube medio punto porcentual. Sus acciones se compran y se venden a 24,86 euros. Y nos metemos dentro del sector financiero. El BBVA, el primero por orden alfabético, arriba un 0,72%, coloca acciones que buscan
los 7 euros en 6,96. Banco Sabadell también en positivo, sube un 0,8%. Sus acciones las vemos a 1,08 euros. Y hasta ahora el mejor dentro del sector financiero es el Santander. La entidad cántabra sube un 1,4%, los títulos 3,59 euros. A Bankinter la vemos muy planita, con tendencia positiva, sube muy ligeramente un 0,07%. Sus acciones buscan los 6 euros, se quedan 5,97 euros. Y CaixaBank está sumando un 0,37, los títulos a 3,78. A Unicaja, la última ya dentro del repaso del sector financiero, la vemos en positivo con una subida del 0,3%. Sus acciones a 1 euro. Y dejamos los bancos, seguimos con Celnex, arriba un 0,42%, títulos que se intercambian a 36,16 euros. Y miramos a Logista con un avance muy suave, del 0,16%. Sus acciones se compran y se venden a 25,08 euros. Las acciones de Nagas se sitúan en los 15,95 euros, está subiendo la gasista un 0,54. Endesa, misma tónica, sube un 0,7%. Sus acciones cotizan en 19,02 euros. Y buscando los 30 euros, las acciones de Ferrovial, 29,94. Está experimentando la constructora un rebote del 0,37%. Fluidra la vemos subir un 0,85%. Sus títulos se cambian a 21,42 euros. En el caso de Grifols, el rebote es del 0,7%, superando los 13 euros la acción, 13 euros con 8 céntimos. Y miramos a Iberdrola con una subida del 0,8%. Sus títulos superan los 10 euros, 10,89 euros. Y vamos con la tecnológica Indra, en estos momentos completamente plana en niveles de apertura. Títulos 13,37. Miramos ahora a Inditex, uno de los pesos pesados del IBEX, sube casi un 1% en los 33,80 euros. Inmobiliaria Colonial, que arrancaba el día en rojo, subiendo un 0,89%, coloca sus acciones en 5,69 euros. A 1,95 euros vemos las acciones de la aerolínea IAG con una revalorización del 1%. Laboratorios Robi, que también arrancaba en rojo, aunque muy plana, ya sube medio punto porcentual en este caso. Solo coloca las acciones en 47,58 euros. Es un 0,7% lo que sube Mapfre, sus acciones se cambian a 1,89 euros. Y la hotelera Meliá rebotando un 1,2%, cruza acciones a 6,45. Merlin Properties, la Socimi en positivo, suma un 0,36%, cruza acciones a 8,39 euros. Seguimos con Naturgy, rebote de un cuarto de punto porcentual. Los títulos de la compañía energética están en 26,38. Red Eléctrica intercambia acciones a 15,12 euros con una revalorización del 0,7%. Repsol arriba un punto porcentual, acciones que se compran y se venden a 14,13 euros. Y miramos a SACIR con un avance del 0,34%, sus títulos casi 3,2,97 euros. La compañía de renovables Solaria sitúa sus acciones en 13,56 euros. Está subiendo con muy buen tono, un 1,31%. Y terminamos este repaso al IBEX 35 con Telefónica. La vemos subir un 0,56%, termina en 3,58 euros. El IBEX 35 que sigue en positivo y sigue acrecentando esas subidas, son ya del 0,8%. 9.428 puntos para nuestro selectivo. IG ha patrocinado este espacio. Descubra nuestra oferta multiproducto en IG.com. El trading no tiene por qué ser complicado. Si lo tuyo es la sencillez, invierte con Multis en el broker IG. Para abrir una posición solo tendrás que elegir el multiplicador deseado y listo. Estarás dentro del mercado. Ábrete cuenta en IG.com. El trading de estos instrumentos financieros está asociado a un riesgo elevado. Como gestora líder mundial con más de 150 gestores y 200 analistas, AllianceBernstein ofrece una amplia gama de productos y soluciones de inversión adaptadas a las necesidades de todo tipo de clientes. Mediante un análisis profundo y de calidad, AllianceBernstein, comprometida con un planeta más sostenible, invierte en compañías que contribuyen a resultados sociales y medioambientales positivos. AllianceBernstein, Ahead of Tomorrow. Más información en alliancebernstein.com. Urbanitae es una nueva plataforma de inversión inmobiliaria que te permite invertir a lo grande con cantidades pequeñas.
Uniendo a muchos inversores, logramos juntar el capital suficiente para aprovechar las mejores oportunidades del sector. Olvídate de complicaciones. Con Urbanitae ya puedes invertir en el sector inmobiliario como lo hacen los profesionales. El cielo de Madrid te espera en la terraza del Santo Domingo. Descubre nuestra gastronomía y coctelería con vistas 360 grados de la capital y disfruta de inolvidables puestas de sol. Tu oasis urbano abierto todos los días del año. Ven a conocernos. Más información en laterrazadelsantodomingo.es. Si tu pasión es la caza, sueñas con el sonido del río mientras lanzas tu caña, o simplemente disfrutas del campo y la naturaleza, este es tu programa. Caza, pesca y naturaleza. Todos los sábados y domingos de 7 a 8 de la mañana en Radio Intereconomía. Coordina Marcos Ruiz. La fuente de la vida. Un viaje a través de los siglos y la historia de la humanidad. La fuente de la vida. De lunes a viernes, de 12 a 12 y media de la noche, aquí, en Radio Intereconomía. Radio Intereconomía. Musiconomía. Un programa musical con otra perspectiva. Los domingos a las 8 de la tarde, en Radio Intereconomía, Álvaro Martín Cicero invita a músicos para que nos hablen de lo suyo y a la vez de tendencias, cómo se enfrentan a la industria musical, crowdfunding y, naturalmente, escucharemos sus creaciones. Musiconomía, un programa de música distinto. Los domingos a las 8 de la tarde, en Radio Intereconomía. Capital Intereconomía. Invertir en futuro. A las 9 y 17 minutos de la mañana tenemos al IBEX 35, 9.428 puntos, subiendo un 0,8%. Vuelvo a saludar a Juan José del Valle, analista de mercado de Activo Trade. Juan José, lo esperado, ¿no? Los futuros apuntaban a subidas y parece que va a ser así. Buenos días de nuevo. Buenos días de nuevo, ¿qué tal? Sí, efectivamente, tenemos, como anticipábamos, subidas, cierta tranquilidad, ¿no? Tras el susto que nos dejó el tema de Italia y los bancos durante los últimos 2 días. Ayer vimos rebotes de los bancos y, bueno, cierta tranquilidad, como comentábamos, a la espera del dato más importante en Wall Street de esta semana. Hoy a las 2:30, el dato de IPC, de inflación en los Estados Unidos. Vale, te preguntaba antes por ese dato de IPC, que ya nos decías lo que esperabas, pero ¿cómo puede impactar, según lo que salga, a los planes de la Reserva Federal en su futuro más próximo de política monetaria? Bueno, pues el proceso de subir tipos en Estados Unidos posiblemente esté casi culminado ya. El mercado ahora mismo da casi un 100%, un 90-100% de probabilidades a que no suban los tipos de interés y que los mantengas en las tasas actuales en la próxima reunión del mes de septiembre, ¿no? En el corto plazo lo que tenemos es un tipo de cambio, es un euro-dólar que ha venido cotizando una tendencia bajista durante las últimas 2-3 semanas, desde los máximos del pasado mes de julio, ¿no? Entonces tenemos un dato de IPC de inflación en los Estados Unidos que roza el 3%. El mercado espera para el mes de julio, que es el dato que se presenta esta tarde, que suba ligeramente del 3 al 3,3%. Independientemente de eso, en cuanto al técnico, haciendo mención a esa tendencia bajista del eurodólar durante las últimas 3 semanas, nos está llamando mucho la atención el comportamiento que está teniendo a estas horas de la mañana, porque está repuntando un 0,4% el eurodólar, cotizando en zonas de 1,1015, y está haciendo por querer romper esa tendencia bajista ahora mismo a la apertura europea. Yo me fiaría más de ese cambio de tendencia si superase el nivel de los 1,1050 dólares por euro, ya que es el máximo aproximadamente de este mes de agosto, ¿de acuerdo? Entonces ese sería muy rápido. ¿Es posible que lo pueda superar ese 1,1050?
Es posible si el dato de inflación de esta tarde en los Estados Unidos sale más débil de lo esperado. Pongo un ejemplo, sobre todo desde el punto de vista de la tasa subyacente. Inflación subyacente en el 4,8%. Si nos pusiéramos en la casuística de que el mercado espera que se mantenga estable en esa misma cota, si por ejemplo cayese esa tasa subyacente por debajo del 4,8, 4,7%, posiblemente veríamos la confirmación de la rotura de esa tendencia bajista de corto plazo del eurodólar y posiblemente veríamos mayores subidas en el euro. Desde una perspectiva de largo plazo, desde Activo Trade, seguimos manteniendo esa visión que teníamos desde principios de año, alcistas en eurodólar, que manteníamos a principios de este año 2023. Veremos a ver qué es lo que ocurre, pero importantes semanas con la reunión de Jackson Hole en las próximas semanas de agosto y la reunión de la FED el próximo mes de septiembre. Y uno de los datos más importantes será el dato de hoy de inflación. Ahora te vuelvo a preguntar por renta variable, por algunos sectores, algunas compañías, resultados empresariales, pero quiero mirar a los bonos también, que veíamos subida la semana pasada, se relajaron al comienzo de esta semana, vuelven a subir hoy los rendimientos. Tenemos de nuevo al alemán subiendo más de un 1% esa rentabilidad, está muy cerca otra vez del 2,5%. El español, que ha vuelto a superar el 10 años, el 3,5%, está en el 3,54%, y sube también el rendimiento del americano, algo menos, un 0,37%. Parecía que podía bajar del 4%, pero no va a ser así. ¿Qué está pasando? ¿Cómo pueden evolucionar la rentabilidad de los bonos? Bueno, pues creemos, sinceramente, la renta fija ofrece rentabilidades bastante curiosas. Esta subida que hemos tenido durante los últimos años de tipos de interés, creemos que lo hacen ser un activo bastante apetecible a día de hoy. De manera similar a lo que comentábamos, de que posiblemente estemos más cerca que lejos de que las subidas de tipos se frenen, la misma manera pensamos que las rentabilidades de los bonos no vayan a subir mucho más. Además, creemos en mayores tipos de interés, mayores costes de financiación. A medio plazo no suele ser positivo para el equity, para la renta variable. Independientemente de eso, como bien comentabas, tenemos una prima de riesgo española cerca de los 100 puntos básicos, con un 3,5 del bono español a 10 años, 2,5 bono alemán a 10 años, y tenemos incluso mejores y más altas rentabilidades en los bonos del Tesoro americano. Un país, Estados Unidos, que se está hinchando a emitir deuda, lo veíamos durante los últimos días. Hoy también va a emitir una gran cantidad de deuda a largo plazo, unos bonos americanos que a 10 años están por encima del 4%, ¿no? Entonces, resumiendo, posiblemente sigamos viendo estas rentabilidades durante los próximos semanas, diría yo, de aquí a final de año. Es decir, como bien hemos comentado, no vayamos a esperar ahora una caída drástica de los tipos de interés porque hayamos llegado ya al tope, ni mucho menos. La mayor parte de los organismos y de los analistas estiman un mantenimiento de los precios de aquí hasta finales del 2024-2025, ¿no? Entonces, en el corto plazo no se espera a priori, salvo circunstancias especiales, que los precios se vayan a desplomar y que por ende las rentabilidades vayan a caer fuertemente, ¿no? Por lo tanto, creemos, vuelvo a repetir, que la renta fija ofrece a rentabilidades de mercado oportunidades bastante interesantes. El petróleo, ¿qué esperáis? ¿Cómo lo estáis siguiendo? Espero hoy de ese informe mensual de la OPEP, que es el primero que va a publicar después de que este fin de semana dijera que va a seguir con sus planes y sin cambios. De momento no hay mucho movimiento, vemos hoy en el precio del petróleo. ¿Cómo puede evolucionar después de la subida de 2 dígitos, 14%, creo recordar, de julio? ¿Qué esperáis del crudo? Pues nos está empezando a preocupar, creo recordar que lo comentábamos aquí hace un par de semanas, si mal no recuerdo, estamos hablando de subidas de petróleo del 25% de media desde los mínimos de julio, o sea, ojo ahí porque tenemos subidas de precios de energía muy fuertes. Ayer, de hecho, veíamos una subida muy fuerte en los precios de los futuros del gas en Europa, con subidas de casi el 30% por problemas de suministro en algunos países de Asia. Independientemente de esto, por un lado por la oferta y por otro lado por la demanda, sobre todo por países que no demandan tanto como nos gustaría, por ejemplo China, y también el importante evento geopolítico que tenemos en Rusia y Ucrania, con una tensión que no va a menos, parece al alza, con esos enfrentamientos en el corto plazo durante los últimos días en el Mar Negro. Pues nos preocupa porque tenemos a día de hoy el petróleo haciendo los máximos del año. Tenemos al petróleo West Texas en zonas de $85 por barril, lo teníamos casi $20 por debajo en los mínimos de junio, en zonas de 67. Entonces nos está empezando a preocupar un poquito. Además, como todos sabemos, siempre da un poco, qué casualidad que los precios siempre suelen subir en el periodo estival, en verano, ¿no? Es un componente estacional
internacional también bastante importante. Pero por el lado de los productores, en el corto plazo les está saliendo bien a los países de la OPEP, por ejemplo a Arabia, que por cierto, como recordamos, está con ese juego verbal y a priori de que va a seguir recortando la producción durante los próximos meses a partir de septiembre, y les está saliendo bien la jugada porque están haciendo máximos los precios del petróleo a día de hoy, y a nosotros nos preocupa por el lado de los precios. Obviamente, la preocupación que tenemos todos con el tema de los precios y de la inflación, esto ni mucho menos va a ayudar. Creemos que es interesante, prestemos un ojo a las acciones de las compañías petroleras, porque si bien es cierto que los precios del petróleo han subido un 20-25% durante el último mes, vemos subidas de entre un 10 y un 15% durante el último mes de principales compañías petroleras en Europa, como Repsol, Total, Galp, BP, ¿de acuerdo? Un sector energético que recientemente ha publicado unos resultados muy débiles del último segundo trimestre, con caídas del 50% de media en el BPA de las compañías del sector petrolífero, pero que se encontraba muy infravalorado a otros sectores como por ejemplo el tecnológico. Entonces creemos que ofrece un margen de seguridad bastante interesante. Hay que estar ahí haciendo máximos del año el petróleo, y una manera de tener exposiciones invirtiendo en ese tipo de compañías petroleras, entre otras. Termino, Juan José, volviendo a la renta variable, ver sectores que están siendo protagonistas, que estéis siguiendo con atención, que pueden ser una oportunidad. Hoy hemos conocido resultados empresariales, últimos coletazos de esta temporada. No sé qué sacáis en claro de los que hemos visto hoy, si destacáis algún comportamiento de algún valor en concreto o de algún sector. Y los bancos, parece que los bancos se relajan. ¿Seguimos apostando por bancos o ya han tenido todo el recorrido que podían tener? Bueno, el tema de los bancos, una parte importante de ellos es lógicamente el margen de interés que van sacando con las subidas de tipos de interés. Durante los últimos meses, desde Activo Trade, a principios de año éramos firmes, éramos positivos en el sector financiero en general. A medida que fueron pasando los trimestres, teníamos algo de dudas de que pudieran conseguir más rentabilidades de aquí a final de año, ¿no? Por lo tanto, creemos que es importante tener exposición porque, como comentaba antes, posiblemente veamos tipos de interés más o menos como los tenemos ahora, por encima del 4% en la zona euro. Posiblemente el BCE los suba incluso más en la próxima reunión de septiembre, sin ir más lejos. Por lo tanto, partiendo de la premisa de que es mucho mejor, mucho más positivo para la salud financiera de nuestras carteras partir de una diversificación en las mismas, creemos que una parte importante puede tener exposición al sector bancario, que ofrece una rentabilidad por dividendo muy alta. Creemos en el corto plazo que esa situación de Italia que vimos ayer con el tema del impuesto por sorpresa, como comenté antes, de manera indiscriminada, cayó el resto del sector financiero. Creemos que ahí en el corto plazo ha generado alguna que otra oportunidad interesante. Recuerdo que rentabilidad por dividendo muy alta, saliéndome un poco de España, bancos franceses e italianos que pagan una rentabilidad por dividendo más alta que en nuestro país, por lo tanto, muy interesante. Si no queremos bancos, sector asegurador, muy importante también desde el punto de vista de la retribución del accionista. Lo comento porque ha presentado resultados hoy de apertura la alemana Allianz. Sí. Está subiendo un 2% la apertura y nos parece una oportunidad interesante también para tener exposición a los tipos de interés en general. Pues nos lo anotamos. Juan José del Valle, analista de mercado de Activo Trade, gracias por contarnos los detalles de lo que está pasando y lo que puede pasar en los mercados. Que vaya muy bien. Hasta la próxima, Juan José. Gracias. Gracias a todos. Buen día. Hasta la próxima. ¿Calor, sed, aburrimiento? Tú lo que tienes es veranitis. Y tenemos el remedio. Butaca súper cómoda, palomitas crujientes, tu refresco y a divertirte con tus películas favoritas en la gran pantalla de Cinesa. Esta semana disfruta en Cinesa de Megalodón 2, La Fosa. Consulta cines, horarios y calificaciones en cinesa.es. Te esperamos. ¿Buscas oportunidades de inversión en Estados Unidos? Futuros y opciones sobre el S&P 500, Dow Jones, Nasdaq 100. Contratos tan populares como los microfuturos oro y plata. Entra en ebroker.es y descubre los futuros y opciones de CME Group. ebroker.es. Reinventando el trading. Producto financiero que no es sencillo y puede ser difícil de comprender. Hipercor y Supermercado El Corte Inglés te ofrecen un 50% de descuento en la segunda unidad de muchísimos productos. Por ejemplo, Ariel Original, detergente líquido a máquina de 29 dosis, lleva 2. Y el segundo te sale por solo 5,83 euros. En Hipercor y Supermercado El Corte Inglés. Precios válidos en Península y Baleares.
¿Qué tipo de piel tienes? ¿Te la cuidas? ¿Te proteges del sol? ¿Se te cae el pelo o se te hinchan las piernas? ¿Qué perfume puedes regalar? Deja de buscar en internet respuestas confusas, porque ahora en Belleza Capital estarás enterado de todo esto y mucho más. Los sábados de 11 a 12 de la mañana en Radio Intereconomía con Katia Rocha. Capital Intereconomía. Empresas, finanzas, mercados. Las 9:30 de la mañana, volvemos a medir al IBEX 35, se acerca a un 1% de subida, 0,91%, 9.434 puntos. Dentro del selectivo español son los bancos los que vemos hoy subiendo con fuerza. Ahí está el Santander rebotando un 1,9%, BBVA subidas también de más del 1%. También por ahí se cuela Repsol, otro de los grandes, está ganando un 1,3%, lo mismo que Solaria y también Grifols, buen tono y más de un 1,5% arriba. Solo dos valores en rojo, Fluidra está bajando un 0,19%, ACS muy plana, perdiendo un 0,03%. Mercado continuo, movimientos y protagonistas, Paloma. Pues hoy en el continuo, en el mercado español en general, tenemos un día muy veraniego con pocos protagonistas. En el lado de las caídas miramos a Niesa Valores, porque se está dejando un 3,6%. Es el peor dentro del mercado continuo y el que más está cayendo con diferencia. Tenemos recortes también nada desdeñables para Squirrel Media del 1,8% y para Grupo Empresarial San José también registra una caída del 1,8%. Y por encima del punto porcentual vemos recortes para compañías como Adolfo Domínguez, Aedas Home, Artificial o Deoleo. Mirando a la parte alta de la tabla, en el lado positivo, son dos los valores que están subiendo por encima del 3%. Ecoen en arriba un 3,7%, Amres Holding subiendo un 3,4%. También muy buen tono para el grupo financiero Urbas, que sube un 2,3%, o Global Dominion, que está rebotando un 2,05%. Se cuelan también los bancos del IBEX en la parte alta de la tabla y otras compañías como Prosegur Cash, arriba un 2%, o Berkeley Energía, que está rebotando un 1,7%. CMC Markets, tu proveedor de trading online, patrocina este espacio. Vamos a echar un vistazo a ver cómo siguen esas bolsas europeas. Vemos avances generalizados, consolidados. El DAX alemán sube un 1%, la bolsa de París un 1,4%. Vamos a comparar, a ver cómo se están cotizando esos resultados que conocíamos hoy. Allianz es la segunda mejor del DAX alemán. La primera es Hannover, que sube casi un 5%. Allianz está avanzando un 3,3% después de presentar unos resultados mejores de lo esperado. También miramos a Henkel, que le va a perspectivas. Si sus ventas subían un 5%, sube un 1,13%. También en Alemania teníamos a Deutsche Telekom, que sigue con subidas consolidadas después de registrar un descenso del 2,4% en sus ingresos. Más cosas dentro de Alemania. Miramos ahora mismo a RWE, sube medio punto porcentual después de mejorar el EBITDA de 4.500 millones de euros frente a los 2.120 millones del mismo periodo del año pasado. Siemens AG la vemos, sin embargo, en negativo, dejarse un 2,8%. Es la peor del selectivo alemán, sale de pérdidas tras ganar 1.400 millones de euros. Y también Münchener sube un 3% después de un resultado por debajo de las expectativas. Si miramos a Londres, vemos dos resultados. Primero, Antofagasta, la minera, aumenta su dividendo un 11,7% tras ganar en el primer semestre un 7,5% por mayores ventas de cobre. Sube un 1% dentro de la Bolsa de Londres. Y también Persimmon, el fabricante de viviendas, sube un 1,3% tras reportar unos ingresos del primer semestre en 1.190 millones de libras. Ahora vamos a mirar a ThyssenKrupp, que ha obtenido en el tercer trimestre, es alemana, aunque no cotiza dentro del DAX, ha obtenido un beneficio neto mayor de lo esperado a pesar de una disminución en las ventas. Y también nos vamos hasta Dinamarca, hasta Novo Nordisk, porque la farmacéutica se está dejando un 1,3% tras elevar un pronóstico de ganancias y ventas para todo el año por segunda vez, ya que sus medicamentos para la diabetes y la pérdida de peso se agotaron en los estantes de Estados Unidos.
CMC Markets, tu proveedor de trading online, ha patrocinado este espacio. Tan, 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 tan. La cuenta online del Santander es tan fácil de abrir que lo puedes hacer desde donde quieras. Santander en digital es Santander. Santander, por ti, los primeros. Consulta condiciones en bancosantander.es. En agosto, hablar de las fiestas de Peñafiel es hablar de música, toros y de nuestro afamado Chúndara, un pasacalles en el que miles de personas bailan al son de la música y del agua los días 15, 16 y 17 de agosto para llegar a nuestra emblemática Plaza del Coso y disfrutar de los festejos taurinos. Recuerda bien, del 14 al 18 de agosto, disfruta de las fiestas de Nuestra Señora y San Roque de Peñafiel. Te esperamos. Ha llegado el verano, ha llegado la diversión más refrescante. Ven a Acuópolis Villanueva y disfruta de las mejores atracciones acuáticas como Cangaroa para los más valientes o atracciones para los más peques de la casa como Mini Waikiki, Mini Zigzag. No te lo puedes perder. Ha llegado el verano, ha llegado Acuópolis Villanueva. Viajes, destinos, cultura, gastronomía hacen diferente a cada viajero. Recorre el mundo cada semana con nuestro programa de viajes Clase Business. Descubre los mejores destinos de lujo y experiencias exclusivas de una manera diferente. Cada sábado de 12 a 1 del mediodía, escucha Clase Business con Elena Fraile en Radio Intereconomía. En Capital Intereconomía, el consultorio de bolsa. Las 9:36 de la mañana, consultorio de bolsa hoy con Juan Enrique Cadiñanos, te va a mirar Markets. Juan Enrique, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Muy buenos días. ¿Qué tal, Rubén? Muy bien, muy buenos días. Aquí viendo cómo tenemos a los mercados hoy, los tenemos subiendo después del susto de lo de los bancos italianos. ¿Cómo está el mercado, Juan Enrique? Pues está curioso. Es verdad que el volumen decrece, obviamente la liquidez que hay en el mercado en estas sesiones es menor a lo habitual, a la media, debido al periodo vacacional, es algo obviamente habitual, pero vamos viendo cómo el mercado se mantiene un poco a la espera, ¿no? de ver nuevos acontecimientos, la jornada de hoy con ese IPC, ver finalmente qué ocurre con la banca italiana, ver si vienen nuevas noticias también por parte de otras compañías desde el otro lado del charco, pero en general yo creo que vamos viendo noticias relativamente buenas a corto plazo y bastante malas para medio. Las referencias macroeconómicas adelantadas siguen teniendo un sesgo bastante preocupante y en general las de corto plazo siguen siendo relativamente buenas. Es verdad que hay alguna en concreto que tiene un sesgo negativo, pero como digo, la tendencia sigue siendo buena, los máximos y los mínimos siguen siendo crecientes y las referencias de corto plazo siguen siendo buenas. Por lo tanto, nada me induce a pensar que la tendencia del mercado vaya a cambiar, al menos en las próximas semanas. Vale. IBEX 35, niveles a vigilar. No, yo creo que muy claro. Ahora mismo la situación pasa por un 9.200 en la parte baja como zona de soporte en primer lugar, 9.000 puntos en segundo tramo, y en la parte alta veremos si consigue en definitiva superar esos 9.500 puntos, si consigue cerrar por encima y consolidar dicho nivel. Los 9.750 y 9.800 sería su siguiente tramo. Dentro de la bolsa española, protagonismo para los bancos. ¿Cómo están después del tarantantán de esta semana? Bueno, es verdad que ha habido muchas noticias no relevantes, quiero decir, pero sí con impacto hacia la banca, sobre todo para la parte europea y en concreto para la parte española también por inversiones indirectas con la parte italiana. Pero vemos como en el caso del Santander aguanta bien el tipo. Vemos como la tendencia es buena desde que estaban en el entorno del 2.30.
en septiembre del pasado año, y vemos cómo sigue escalando posiciones, máximos y mínimos claramente crecientes, supera los máximos anteriores del entorno de los 3,70, aunque es verdad que los vuelve a perder, y ahora mismo la clave está en ver si consigue en definitiva superar y consolidar esos 3,70 mencionados y los 3,87 consecutivamente, pero por el momento, como digo, la tendencia sigue siendo buena. ¿El banco español que más te gusta ahora mismo? Yo creo que Caixa es una buena alternativa, ahora peor que lo era hace semanas, que lo comentábamos también aquí en el consultorio, cuando veíamos cómo los precios de la entidad cotizaban en el entorno del 2,80 o incluso estando en 3,10, lo volvíamos a comentar. Actualmente en 3,80 yo creo que sigue teniendo potencial. Es verdad que no creo que tenga problemas para superar el entorno de los 4 o 4,10 euros por acción, pero también obviamente el recorrido que le queda es mucho menor, el ratio de riesgo-rentabilidad es bastante peor. Si tuviéramos posiciones, obviamente seguiría con ellas, las mantendría, pero de no tenerlas quizás me decantaría por ir deshaciendo posiciones parcialmente si tuviéramos, y de no tenerlas no me decantaría ahora mismo por entrar por eso mismo, porque yo creo que el ratio de riesgo-rentabilidad es claramente desfavorable, el objetivo que hemos mencionado en 4,10 y la parte de riesgo lo estaríamos trabajando actualmente en el entorno de 3,40, 3,50, por lo tanto bastante más riesgo que posible rentabilidad, pero en general a nivel fundamental por métodos comparativos yo creo que es una compañía que sigue teniendo mucho potencial, sobre todo para medio plazo. Te hago una última pregunta antes de ir con las consultas de los oyentes. Disney va a ser protagonista hoy en Estados Unidos, presentación de resultados ayer, no fueron buenos, pero fueron mejor de lo que esperaba el mercado, está subiendo. ¿Disney te gusta técnicamente? Técnicamente no, y por líneas fundamentales menos todavía. Desde el punto de vista técnico vemos como es una compañía que hace apenas un año y medio más o menos cotizaba en torno de los $200 por acción, caída bastante agresiva de precios para principios del año 2022, incluso el año 2023 vemos cierta estabilidad de precios, pero sin superar niveles en torno a los $115, $120 por acción. También es cierto que no pierde niveles de soporte en el torno de los $84, $85 por acción, lo cual es algo positivo. Mientras que no pierda y consolide a la baja estos niveles, no podremos hablar de tendencia bajista. Por el momento hablamos de tendencia neutra. El problema es que la propia compañía no hace acopio, quiero decir, no es que haga nada porque los precios de la compañía puedan escalar posiciones. Vemos como los resultados no son especialmente positivos, sobre todo en los ratios de deuda y en la parte de capitalización. Seguimos viendo muchas dudas con respecto a su posible evolución y sobre todo su posible incremento en cuanto a los ingresos, y sobre todo vemos como la compañía está decretando o está considerando la opción de subir las tarifas, ¿no?, a los usuarios en cuanto a la parte de streaming sin aumentar el servicio, lo cual obviamente es muy negativo, sobre todo porque tiene una competencia feroz, muchísimos más servicios que los que teníamos hace apenas un año o incluso hace 2 años, mucho más servicio, más baratos incluso que lo que ofrece la propia compañía, y obviamente lo que van a conseguir con esto es perder usuarios de una forma bastante agresiva. Esto obviamente impactará de lleno en su flota de cara a la parte de resultados, en los próximos resultados, y esto obviamente se traducirá en caídas en los precios. Si esta noticia finalmente va a puerto y es la decisión que toman y no lo desmienten, no creo que Disney tenga problemas en este caso para perder niveles de 84, incluso $80 por acción con muchísima facilidad. Pues venga, vamos con las consultas. 91533 WhatsApp 609224716, nuestro canal de YouTube, Radio Intereconomía. Empiezo, Juan Enrique, por 3 valores. Catalana Occidente, Safran y Airbus. ¿En cuál entrarías? Bueno, en la parte de Catalana es verdad que yo creo que es una compañía que tiene relativamente algo que decir. Yo creo que el comportamiento que tiene a nivel fundamental y por métodos comparativos seguimos viendo descuentos por encima del 10%. Es verdad que lleva en una pauta plana desde, diría, mediados del año 2021, lo cual no ayuda en este caso a que podamos ver subidas, sobre todo incremento en la parte técnica. Vemos que no supera con fuerza y no consolida
subida en torno a los 30, incluso 31 euros por acción, pero en general tampoco pierde niveles en la parte baja, los 26, 27 euros por acción se perfilan, en este caso se instalan bastante bien y bastante sólidos en cuanto a niveles de empuje y sobre todo de buena consolidación. Veremos si en el medio plazo consigue, como digo, superar esos 31 euros por acción. Por el momento, a corto plazo, parece querer realizar movimientos de impacto. Yo creo que podría superar los 31 no con facilidad, pero sí con cierta holgura, y esto yo creo que le podría llevar a atacar, en este caso, a ver cotas superiores. Yo creo que es una compañía que puede tener algo que decir a medio plazo. Lo único que la propia entidad tiene que postularse, empezar a trabajar muy, muy duro, porque la competencia que tiene es bastante fuerte, pero yo creo que el recorrido que le queda sería interesante. Por matizar, ¿la que más te gusta es entonces de las tres o sí. No? Vale. Sí. Pues venga, sigo con otra. Inditex dice que las tiene compradas este oyente hace unos 7 años, con ligeras ganancias, y quiero cambiarlas por una compañía eléctrica. ¿Cuál le recomiendas? Primera pregunta, ¿cambiarías Inditex por una eléctrica ahora mismo? O sea, sí y no. Vamos a matizar esto. No la cambiaría, porque creo que Inditex tiene mucho potencial. Como gallego, no sé, por el Camino de Santiago, no sabes. Puede ser, que te lo has traído. El Santiago la semana pasada y se me ha pegado. Que al final yo no cambiaría Inditex. Yo creo que es una compañía que sigue teniendo mucho potencial. La propia entidad está haciendo un trabajo sublime. Yo creo que a nivel internacional, sobre todo, están generando muy buenos ingresos y abriendo muy buenas líneas de negocio, sobre todo en la parte digital. Y yo creo que están teniendo un comportamiento muy bueno. No creo que Inditex tenga problemas de aquí a 10 años a ser una de las principales referencias a nivel del mercado español. Ya es una de ellas, pero quiero decir que esté postulada entre las dos primeras. No creo que vaya a tener problemas en hacer esto. Por lo tanto, no cambiaría Inditex de la cartera. Por otro lado, ¿compraría una eléctrica? Podríamos comprar una eléctrica, pero yo creo que Endesa podría ser una buena opción. Naturgy yo no creo que deba tener problemas. Iberdrola incluso también podría ser una parte interesante para las carteras, pero insisto, no creo que cambiar Inditex por una eléctrica sea una buena opción. Yo creo que tener Inditex y tener una eléctrica sería una buena alternativa. Si me dieran a elegir entre una y otra, personalmente me quedaría con Inditex. Como digo, yo creo que los métodos comparativos que tienes son buenísimos, los descuentos que tienes son, la verdad, difícilmente mejorables en el escenario actual, con la que está cayendo, con cómo se va a ver perjudicado el consumo a medio plazo. Aún así, vemos que es una compañía que de aquí a un año vemos que se ha revalorizado más del 50%, lo cual es bastante importante y bastante impactante. Y como digo, yo creo que aún le queda bastante recorrido. No creo que tenga problemas en superar el entorno y consolidar los 36, incluso 37 euros por acción. Por lo tanto, no creo que sea un buen escenario deshacer Inditex de nuestra cartera. Felicitar obviamente al oyente en este caso por mantener los precios ante las dudas. Digo, porque comentaba que tenía los títulos desde hace 7 años, lo cual obviamente ha sufrido, quiero decir, momentos de incertidumbre, porque en el año 2016 Inditex cotizaba en el entorno de los 26 euros por acción y para el año pasado estaba por debajo de 20. Por lo tanto, felicitar por ese aguante, por ese empuje y sobre todo por esa paciencia, ¿no?, que muchas veces es muy importante en las inversiones. Personalmente no les haría Inditex. Venga, mensaje de audio. Buenos días. Me preguntaba por dos valores, por Fluidra y por Rolls Royce. Si me puede decir la estrategia que ve en ambos y qué niveles de soporte de salida me recomendaría. Muchas gracias. Fluidra y Rolls Royce. Mira, hay otro oyente que nos pregunta cómo es Fluidra e Indra para comprar. Así que venga, vamos ya aprovecho y meto esa. Vale. Rolls Royce, Fluidra y también Indra. Perfecto. En el caso de Fluidra, una compañía que a medio plazo el comportamiento no era especialmente positivo. Veíamos como finales del año 2021 llegaba a cotizar en el entorno de los 37, incluso 38 euros por acción, muy cerca de esta cota, pero pierde niveles con muchísima facilidad a lo largo de todo el año 2021, incluso 2022. Cambio de consejo, cambio en la dirección, vuelve de nuevo a postularse, en este caso como una
alternativa interesante. Es verdad que hicieron algunas acciones que no gustaron a los inversores, obviamente para quitar deuda han vendido parte de su negocio y esto hace que la propia entidad se descapitalice, pero si la descapitalización es para quita de deuda, no lo veo mal. Obviamente hay matices, hay cosas que decir al respecto, pero si la descapitalización que se lleva a cabo es para quitarse deuda, no es una descapitalización insana, que llamamos a una descapitalización negativa para la propia entidad. ¿Por qué? Al final la deuda puede estrangular, lógicamente, los incrementos, en este caso el crecimiento de la propia empresa, y esto es lo que yo creo que hizo bastante bien Fluidra en los últimos meses. El comportamiento es bueno, crecimiento bastante estable, supera niveles de 14, incluso supera los 18,50 euros por acción, consolida, vuelve de nuevo a tirar otra vez para arriba. Por el momento, ver si consigue en definitiva superar y consolidar los 22 euros por acción. No creo que deba tener problemas. Y yo creo que le podría quedar, como digo, recorrido en este sentido a medio plazo. Por lo tanto, yo creo que es una compañía que puede generar muy buenos números, y yo creo que en general es una entidad que personalmente tendría en cartera, pero más ligada a corto plazo que a medio plazo. En el caso de Indra, por quedarnos en la parte nacional primero, vemos cómo consolida bien al entorno de los 11 euros por acción, nivel importantísimo desde el punto de vista técnico. Vemos como una vez que lo superaba en febrero del presente año, volvía de nuevo a realizar un movimiento de consolidación conocido como throwback, volvía de nuevo también a realizar ese empuje también para junio, y vuelta a impactar, supera los máximos anteriores al entorno de los 12,70, 12,80 euros por acción, y por el momento se encuentra inmerso en esta batalla. Yo creo que Indra es una opción, una alternativa muy buena, esto por debajo del entorno de 12,70, incluso para medio plazo esto por debajo del entorno de 11,15, 11,10. Por el momento mantener. Si tenemos los títulos en cartera, de no tenerlos me decantaría por entrar a corto plazo, como digo, con un stop en torno del 12,70, 12,80, por debajo, quiero decir, de este nivel, y a darle recorrido. Yo creo que es una compañía por fundamentales con descuentos por encima del 8%, lo cual denota bastante estabilidad, sobre todo en el medio plazo, y yo creo que el recorrido que le queda es interesante. No es estupendo, no es mágico, no es maravilloso, pero yo creo que el recorrido que le queda es bastante bueno. Y en el caso de Rolls-Royce, una compañía que ha capeado bastante bien el temporal que tiene el sector al que pertenece, a dos bandas, sobre todo en la parte automovilística por un lado y a la parte de consumo por otro. No hay que olvidar que la parte del mercado y de la economía a la que pertenece, el consumo es una parte muy importante, y obviamente la parte automovilística también genera y también se postula como un protagonismo muy importante de cara a la economía general del país, y vemos cómo es una compañía que ha generado muchas dudas a lo largo de los últimos años. Incluso en el año 2020 se estimaba o incluso se especulaba con la posibilidad de cerrar, quiero decir, de firmar una bancarrota y ir a quiebra la propia entidad, pero finalmente vemos cómo se ha ido comportando, ha ido realizando cambios interesantes, sobre todo en cuanto a quita de deuda, nuevas incorporaciones, ampliaciones de capital que han oxigenado un poco, ¿no?, la situación y las cuentas de la propia entidad, y esto es lo que yo creo que ha hecho que vuelva a tener ese carisma, ¿no?, esa intención de clase, lógicamente del sector al que pertenece, y sobre todo dentro del sector al que pertenece, de un protagonismo bastante interesante. Yo creo que es una compañía buena, siempre que aguante el entorno de los $160 por acción. Yo creo que podría seguir teniendo un muy buen recorrido hacia el entorno de los 240, incluso $320 por acción, y como digo, el recorrido que le queda yo creo que es interesante, porque ya no tiene la deuda que tenía hace años. Es verdad que no tiene tampoco los ingresos de hace años y que tiene mucha más competencia que antes, pero aún así yo creo que es una compañía que podría estar cotizando por encima de 300, incluso en $400, no los 1.100, 1.200 que veíamos en 2018, pero yo creo que por encima de 400 no debería tener problemas. Venga, más consultas. ¿Algún punto de entrada para los siguientes valores? Son 4, Gestamp, Aircross, CAF y Horizon. El que no veas para entrar directamente no nos lo digas. Si no está para entrar, pues nada. Pero el que esté para entrar, algún punto de entrada en Gestamp, Aircross, CAF y Horizon.
Pues mira, yo creo que en el caso de Gestamp, punto de entrada, si puede ser lo más cercano a 4 a corto plazo, mejor. Si hablamos del medio plazo, hacia el entorno del 3,75. Desconozco el horizonte temporal que tiene en este caso el inversor, pero le damos estas dos opciones, digo, por curarnos un poco, ¿no?, en salud, de cara a que no sabemos su horizonte temporal. Insisto que lo más cercano a 4 a corto plazo sería interesante, el 3,75, 3,80 también de cara a ese medio plazo. En el caso de Aircross, una compañía que yo creo ya por la poca paciencia que se te queda, ¿no?, de cara a ver la evolución de los precios. Veíamos cómo superaba niveles importantes en el entorno de los 3,50, incluso 3,80 euros por acción. Volvía a posicionarse por encima del 4,50, pero vemos cómo cae con muchísima facilidad de nuevo. De entrar, yo me decantaría por niveles cercanos al 2,65. Personalmente no creo que sea una compañía para darle mucho recorrido, por lo tanto la entrada sería únicamente para verla, en este caso a corto plazo, ¿eh? No, como digo, no me decantaría por estar en ella, ni siquiera en la situación en la que se encuentra ahora mismo el sector, que no es malo, pero es verdad que ella no destaca un poco por volatilidad negativa, y esto es algo que se antoja al final complicado. En el caso de CAF, una compañía que me gusta, pero el ratio de riesgo-rentabilidad actualmente no es para nada favorable. Es verdad que supera en torno de los 30 euros por acción, pero como digo, el objetivo que tiene en los 33 euros por acción se le queda un poco muy cercano al nivel actual. Por lo tanto, como digo, no me decantaría por estar en ella, no me decantaría por tener posiciones ahora mismo de CAF, y yo creo que si los precios cayeran hacia el entorno de los 24 euros por acción, sí que entraríamos en buen rango de cara a ese ratio riesgo-rentabilidad, pero lógicamente para esto queda muchísimo recorrido y creo que hay oportunidades mucho más interesantes. La cuarta compañía no me acuerdo. Te lo digo yo ahora mismo. Pues no te lo digo porque la borrarán. Aircross, Gestamp, no sé si la tienen por ahí, me la pueden pasar, si no la miramos después de las noticias. Vale. Carvana, pregunta Gabriel. ¿Qué le parece Carvana? Nos pregunta en YouTube, después del boom que tuvo. ¿Qué precio de entrada me daría? ¿En torno a los $35? Pregunta. Muchísima volatilidad. Tenemos que tener en cuenta que hablamos de una compañía que viene de cotizar cerca de los 400, en este caso 370, un poquito por encima, mucha caída. Es verdad que realiza un buen movimiento técnico desde el punto de vista chartista de suelo redondeado, lo que llamamos una taza con asa, y en este caso vemos que refleja buenos ratios, ¿no?, en cuanto a crecimiento, máximos y mínimos crecientes, superación de niveles con bastante solvencia y sobre todo con bastante estabilidad, sobre todo en el entorno de los $39,60 por acción. Una compañía que, si aguanta este nivel, podríamos estar hablando de nuevas incorporaciones y sobre todo nuevos impulsos. Su objetivo es claro, atacar y consolidar en el entorno de los 57-10 dólares por acción, pero sobre todo para mí el objetivo claro de ella es no perder en este caso los 40 o incluso $39 por acción. Si vemos que consigue consolidar este nivel, podríamos decantarnos por darle continuidad en este caso a la tendencia que tiene de corto plazo, que es buena. En la parte del corto plazo la tendencia es bastante estable, el volumen creciente en los impulsos, decreciente en las bajadas, máximos y mínimos decrecientes, medias de corto plazo cruzadas al alza. Por lo tanto, vemos que tiene un recorrido bastante interesante. Una vez que vaya superando niveles, estaremos muy atentos a ver si consigue en definitiva superar esos $57 por acción, que será la clave para el medio plazo, de ver si se consigue postular de nuevo como una alternativa en este horizonte temporal para carteras, como